tal, muchachos? ¿Cómo van? Bienvenidos a su primera clase virtual. En el presente video vamos a trabajar sobre temas correspondientes a la primera guía del segundo periodo. Ustedes saben que cualquier inquietud, cualquier duda que se les presente, se pueden contactar conmigo por medio de WhatsApp o al correo personal. Vamos a iniciar. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante dentro del área de la matemática, que son las funciones. Vamos a iniciar con el concepto de función, representación de funciones, los elementos, y de ahí saltaremos a lo que es la función lineal. Ese es el objetivo por el día de hoy. Muchachos, bien, el día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de funciones. ¿Qué es una función? ¿Cómo se define una función? De hecho, ¿para qué sirven las funciones? La idea es simple, muchachos. Resulta que del solo hecho de modelar, es decir, de encontrar un razonamiento para poder calcular el valor de una factura, por ejemplo, la facturación del recibo de la luz o el recibo del agua, nosotros podemos definir a partir de ahí que a mayor consumo, pues mayor pagamos, ¿cierto? Eso implica que una variable se correlaciona con otra, es decir, que una función tiene como primera medida una relación entre dos variables, ¿listo? O una de esas dos variables va a ser independiente y la otra dependiente. Me explico. Pensemos en la facturación del recibo del agua. Si nosotros consumimos más metros cúbicos de líquido, de agua, pues más caro va a llegar el recibo, es decir, más tendremos que pagar. Por lo tanto, en este caso, nosotros no podemos asumir que a mayor costo es porque mayor consumo, sino que es al contrario, a mayor consumo de agua, pues mayor va a llegar el costo que debemos cancelar. Es decir, que hay una variable que depende de la otra. El costo depende del consumo de agua. Y de hecho, la mayoría de los servicios públicos, telefonía y demás, funcionan de esa manera. Las funciones se aplican en muchos campos, lo que es la ingeniería, lo que es la medicina. El solo hecho de saber cuántos medicamentos le puedes administrar a una persona se debe medir a partir, o se puede calcular a partir de la utilización de una función. ¿Bien? Entonces la idea es trabajar el día de hoy sobre funciones. Vamos inicialmente con el concepto, con la definición. Entonces, ¿qué es una función? Entonces vamos con la definición de qué es una función. Resulta que una función es una relación. ¿Listo? Es una relación. Entonces, es una relación. Es una relación entre dos conjuntos. Entre dos conjuntos A y B. De tal manera que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento en el conjunto B. Bien, entonces sabemos que tenemos dos conjuntos, un conjunto A, un conjunto B, y vamos a relacionarlo, es decir, vamos a hacer parejas. Un elemento del conjunto A lo vamos a emparejar con un elemento del conjunto B, pero tenemos una condición. Bueno, de hecho son dos condiciones que debemos tener en cuenta. La primera condición: cada elemento del conjunto A máximo solo puede tener un elemento del conjunto B. Es decir, solamente va a formar pareja con un solo elemento. La pareja es única. Además de ser esa pareja única, nos tienen otra condición importante, que nos dicen: a
a todo elemento, a cada elemento del conjunto A, quiere decir que todos los elementos del conjunto A van a tener una pareja. Es decir, que del conjunto A no nos pueden sobrar elementos, deben ser todos. Bien, hagámoslo por medio de un diagrama. Pensemos en un conjunto A. Entonces, vamos a suponer que este es un conjunto A, ¿vale? Y además también tenemos un conjunto B. Entonces, tenemos por acá un conjunto B. Resulta que la idea es que cada elemento de acá pueda llegar a tener un elemento en este conjunto. ¿Bien? Entonces, en primera medida, vamos a nombrar que los elementos del conjunto A, estos que están dentro del conjunto A, estos elementos sean elementos X. ¿Bien? Van a ser los elementos X. ¿Qué nos dicen? Que cada elemento X que está en el conjunto A va a estar relacionado con un elemento del conjunto B, a los cuales vamos a llamar Y. Estos elementos los vamos a llamar Y. Entonces, al hacer la relación, podemos observar que si nosotros tomamos este elemento X, puede correlacionarse con un elemento en Y. Por lo tanto, este Y también se puede conocer como un f de X. Es decir, la imagen de la función de este elemento X inicial. Es decir, X es la preimagen y Y sería la imagen. ¿Qué nos dicen? Cada elemento del conjunto A, es decir, todos los X deben tener una pareja. Entonces vamos a suponer que este otro X que está acá, vamos a lograr emparejarlo con otro elemento acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a este elemento de X, ¿cuántos elementos le corresponden aquí en B? Un solo elemento. A este elemento de acá, ¿cuántos le corresponden en B? Un solo elemento. Es decir, a cada uno de X, a cada X que pertenece a A, solo le puede corresponder un Y, solo un Y. Pensemos que en este caso, este elemento viene acá. ¿Sí? Listo. Nos dicen, no pueden sobrar ningún elemento en el conjunto A, es decir, todos los X deben encontrar una pareja. Debemos encontrarle una pareja. Pero, ¿será que es posible que dos elementos X puedan compartir el mismo Y? La respuesta es sí. ¿Sí por qué? Resulta que la condición nos dice, a cada elemento del conjunto A le corresponde un solo elemento del conjunto Y, del conjunto B, perdón. Es decir, un solo elemento Y, pero eso no implica que Y tenga que cumplir la condición de que tenga una imagen única con un elemento X. Por lo tanto, podemos tomar este elemento de X y relacionarlo con este elemento Y. Y al mismo tiempo puede pasar que este otro X pueda correlacionarse con un elemento Y que ya tiene una pareja. Si ustedes se dan cuenta, cada X que está aquí en el conjunto A, miren que solo tiene una flecha de salida. ¿Qué implica eso? Que solo tiene una pareja en Y. Miren que de este X no salen dos líneas, ni de este, ni de este, ni de este. Cada uno de estos X tiene un único elemento, una única línea, es decir, un único elemento en Y. Bueno, resulta que este Y que tenemos acá comparte dos elementos de X. Miren que este X y este X de acá comparten el mismo elemento Y. Aún así, sigue siendo una función, porque a este elemento de X solo le está correspondiendo un Y, a este elemento de X solo le corresponde un Y, y da la casualidad que este elemento de X corresponde a un solo Y, pero comparten el mismo Y. ¿Vale? Entonces, pensemos que este camino que va de A hacia B, ese camino que va de A hacia B, lo vamos a llamar una función f. Lo vamos a llamar f. F va a ser nuestra función. Por lo tanto, podemos definir que aquí la función es f que va del conjunto A al conjunto B. La función f va del conjunto A hacia el conjunto B, o va de A en B. Entonces,
ya pudimos definir que una función es una relación entre dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, cuyos elementos son X que pertenecen a A y Y que pertenecen a B. Los valores de X o los elementos X los vamos a conocer como variable independiente, porque están en el conjunto inicial, en el conjunto de salida. No dependen de nadie más. En cambio, los elementos Y o valores de la variable Y lo vamos a conocer como variable dependiente. Resulta que los valores de la variable Y dependen del valor que tome X. Es decir, vamos a asumir que estos punticos son personas en una fiesta. Vamos a suponer que esta personita quiso bailar con esta otra persona. Pero, si en caso de que esa personita X no hubiese querido bailar con esta persona Y, sino que hubiese escogido, pues esta Y se hubiera quedado sin pareja. Por lo tanto, las Y en este caso dependen de que estas X lleguen a Y. Por lo tanto, Y, la variable dependiente porque depende de X. Y X sería la variable independiente porque no dependen de nada. Repito, el conjunto A lo conocemos como conjunto de salida y el conjunto B lo vamos a conocer como el conjunto de llegada. ¿Por qué? Resulta que todos los elementos salen del conjunto A y llegan al conjunto B. Bien, entonces vamos a trabajar sobre lo que es la parte de la representación de las funciones. ¿Cómo representar funciones? Bueno, de hecho hay tres formas fundamentalmente para poder representarlas. Una primera representación es por medio de una expresión algebraica, es decir, es la ecuación mediante la cual se expresa una función. Se expresa la relación y igual a f de x. Esta relación me indica que y depende del valor de, el valor de y depende del valor de x. ¿Listo? Es decir, que podremos encontrar expresiones tales como, por ejemplo, y igual a 2x más 3, por ejemplo. Es una ecuación que nos relaciona que el valor de y depende de un valor de x, donde el valor de x será multiplicado por 2 y además a ese resultado, a ese producto, le vamos a sumar 3. Es un primer ejemplo. O podemos encontrar otro tipo de expresiones, otro tipo de ejemplos, tales como y igual a x a la 2, o otro tipo de ejemplos como y igual a 5x a la 2 menos 10, por ejemplo. Todas estas expresiones, todas estas ecuaciones que tenemos acá nos representan una función. ¿Qué nos representan acá? Valores de x de los cuales depende el valor, valores de y que dependen de un valor de x. Todas estas expresiones, estas tres expresiones tienen en común que expresan una relación y depende de x y tiene una forma de tal manera que estamos utilizando una expresión algebraica, es decir, una ecuación. Esa sería la expresión algebraica. Además, a partir de una expresión algebraica podemos establecer una tabla de valores. Aquí podemos hacer un paréntesis. Se puede realizar una tabla de valores o podríamos trabajar con un diagrama sagital. Podemos trabajar con los dos. En mi preferencia prefiero trabajar la tabla de valores ya que se ve un poco más organizado la estructura de nuestro trabajo. Bien, ¿qué es una tabla de valores? Es un arreglo de dos filas donde se escriben los valores de la variable independiente y de la variable dependiente. Es decir, vamos a establecer unos valores para la variable independiente, que en este caso es x. Entonces aquí vamos a tener la variable x y además vamos a establecer unos valores para la variable dependiente. O los valores de la variable independiente son arbitrarios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tomarlos a elección. Voy a tomar un intervalo simétrico que sea, por ejemplo, x que tenga un valor de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3.
Pero fácilmente ese intervalo lo podríamos extender a 4, 5, 6, 7 y demás, ¿sí? Pero resulta que los valores de y dependen de cada uno de estos valores de x, por lo tanto no los puedo escoger aleatoriamente. Tendría que hacer una sustitución en la expresión algebraica para determinar a partir del valor de x, determinar el valor de y. Bien, luego de tener en cuenta la primera representación que es la expresión algebraica, luego de realizar una tabla de valores a partir de esa expresión algebraica, llegamos a la tercera forma de la representación de las funciones. Una función se puede representar gráficamente. Viene la representación gráfica. ¿Cómo se hace la representación gráfica? En el plano cartesiano. Es la representación en el plano cartesiano. Se ubican los puntos de acuerdo a los valores x, y. Es decir, a las parejas ordenadas que encontraremos en la tabla de valores. De acuerdo a los valores de x, tendremos un valor de y de ahí pues ya obtendríamos lo que es unas parejas ordenadas. Cuando nosotros ubicamos esas parejas ordenadas, entonces podemos empezar a ubicar según las coordenadas, hacemos el plano cartesiano. Sabemos que nuestro eje horizontal o eje x, variable independiente, el eje y, ¿cierto? El eje vertical, el eje y, ¿cierto? Serían la variable dependiente, los valores dependientes. Empezamos a ubicar cada uno de los puntos, que forman la función. En este caso, nosotros podemos empezar a ubicar cada uno de los puntos de tal manera que podamos determinar qué tipo de función vamos a realizar, ¿sí? Bien, luego de que nosotros empezamos a ubicar nuestros puntos, viene una parte importante. Después de que ya tenemos nuestros puntos en el plano cartesiano, basta con unirlos, cada uno de ellos, para obtener nuestra gráfica. En este caso, un primer ejemplo, vamos a obtener una función de esta forma. Una curva, ¿vale? Una curva. ¿Cómo saber que efectivamente sí es una función? Resulta que si ustedes trazan una línea vertical paralela al eje y en cualquier punto del plano cartesiano, se podrá establecer que la gráfica solamente corta una sola vez. Es decir, solo vamos a encontrar un punto de intersección. Si encontramos dos o más puntos de intersección, en ese caso no es una función. Entonces, básicamente, después de tener nuestra tabla de valores, lo que hacemos es, nuestro plano cartesiano, ubicamos las parejas coordenadas, ¿cierto? Las parejas ordenadas, y unimos con un trazo, de tal manera que vamos a obtener nuestra gráfica. La gráfica debemos cuidar lo siguiente: solamente si nosotros tenemos líneas paralelas al eje y en cualquier punto, la gráfica solamente debe presentar un punto de intersección. Si presenta dos o más puntos de intersección, no tenemos bien hecha la gráfica, es decir, que en algo hemos fallado. En este punto vamos a hacer un primer ejemplo, ¿listo? Si se dan cuenta, tenemos acá una primera forma de representación, que es la forma de representación por medio de una expresión algebraica. Tenemos acá una expresión algebraica que nos relaciona una función y igual a 2x más 1. Sabemos que y depende de x y que ese valor de y consiste en tomar el valor de x, realizar la multiplicación, el producto por 2, y a ese producto sumarle una unidad. Bien, el valor de y depende del valor de x. Además, aquí al lado derecho tenemos la segunda representación de una función, que es por medio de una tabla de valores. En este caso, hemos tomado un intervalo simétrico desde menos 3 a 3 para los valores de la variable x. Debemos tener presente lo siguiente: recuerden que los valores de y no se pueden colocar de manera aleatoria, porque dependen de los valores obtenidos de acuerdo al valor de la variable x. Bien, para eso vamos a ir sustituyendo. A continuación lo vamos a hacer. Bien, tenemos acá
la representación por medio de nuestra expresión algebraica y a partir de esa expresión algebraica vamos a construir la tabla de valores. ¿Bien? Entonces, vamos a iniciar. Tomar nuestro primer valor de x, en este caso x, su primer valor sería menos 3. Entonces, tomamos nuestra expresión algebraica. Dice, y es igual a 2x más 1. Esta es nuestra función. Pero nos dicen que x en este caso toma un valor de menos 3. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sustituir, donde está x vamos a sustituir menos 3. Entonces quedaría y igual a 2 por x. Pero x ¿cuánto vale? Menos 3. Entonces quedaría 2 por menos 3 más 1. Muy bien. Vamos a resolver esta partecita de acá. Ley de signos. El 2 es positivo, el 3 es negativo. Entonces más por menos, menos. Quedaría y es igual a menos y 2 por 3, 6. Recuerden que antes de cualquier otra operación, como en este caso estamos multiplicando, primero va la multiplicación y luego sí vamos la suma, la adición. Entonces, 2 por 3, 6, daría menos 6 más 1. Menos 6 más 1. En este caso, signos diferentes implica una resta. A 6 le quitamos 1, nos quedaría 5. Pero dejamos el signo del número con mayor valor absoluto. En este caso, el negativo. Por lo tanto, menos 6 más 1 nos quedaría que y es igual a menos 5. Por lo tanto, cuando x toma el valor de menos 3, lo vamos a sustituir con rojo. Lo vamos a sustituir aquí con rojo. Cuando x toma el valor de menos 3, entonces y toma un valor de menos 5. Entonces vamos a completarlo en nuestra tabla de valores. Cuando x toma el valor de menos 3, y toma un valor de menos 5. Cuando ya hemos hecho el primer valor de x, que x es menos 3, vamos con el siguiente. En este caso sería menos 2. Cuando x toma un valor de menos 2. Entonces, de manera similar, tomamos nuevamente y es igual a 2x más 1, nuestra expresión, nuestra función. Y vamos a sustituir el valor de x. En este caso x vale menos 2, tiene un valor de menos 2. Entonces quedaría y es igual a 2 por x. Pero ¿cuánto vale x? X tiene un valor, en este caso, de menos 2, entonces quedaría 2 por menos 2 más 1. Más 1. Hacemos la multiplicación. Más por menos nos daría menos, entonces quedaría y es igual a menos 2 por 2, 4, entonces quedaría menos 4 más 1. Nuevamente, signos diferentes se restan, se deja el signo del número con mayor valor absoluto. En este caso, menos 4 más 1 nos daría menos 3. Entonces, y es igual a menos 3. Podemos evidenciar y darnos cuenta que cuando x tiene un valor de menos 2, y toma un valor de menos 3. Entonces, aquí en nuestra tabla de valores, cuando x vale menos 2, y toma un valor de menos 3. Entonces, aquí sería menos 3. Continuamos, siguiente valor de x con menos 1 y hacemos la misma sustitución. Tomamos nuestra función y igual a 2x más 1 y vamos a sustituir el valor de x. En este caso el valor de x es menos 1. Bien, entonces quedaría y igual a 2 por x, pero x en este caso ¿qué valor toma? Muy bien, él toma el valor de menos 1. Entonces 2 por menos 1 más 1. Realizamos la multiplicación. Entonces quedaría y igual a ¿qué? Positivo por negativo más por menos nos daría menos 2 por 1, 2 más 1. Menos 2 más 1, signos diferentes, es una resta y dejamos el signo del número mayor con mayor valor absoluto. En este caso, y igual a menos 2 más 1 nos daría menos 1. Por lo tanto,
Por lo tanto, cuando x toma el valor de menos 1, y en este caso coincide con que el valor también es menos 1. Para x con un valor de menos 1, y también tiene un valor de menos 1. Entonces aquí quedaría menos 1 también. Siguiente valor de x, ¿cuál sería? 0. Muy bien. Entonces vamos a hacer la sustitución con 0. Entonces vamos a borrar por acá. Entonces, tomamos nuevamente la función, sería y igual a 2x más 1. Muy bien. Y vamos a sustituir el valor de x, que en este caso es 0. Quedaría y es igual a 2 por x. ¿Pero cuánto vale x? Perfecto, muy bien. X vale 0. Más 1. 2 por 0. Perfecto, la tabla del 0. 2 por 0, 0. Más 1, 0 más 1 nos daría que y es igual a 1. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que cuando x toma el valor de 0, y toma un valor de 1. Entonces, seguimos acá completando nuestra tabla de valores. Entonces, cuando x tiene un valor de 0, y tiene un valor de 1. Muy bien. Siguiente valor. Cuando x tiene un valor de 1, entonces quedaría y igual a 2x más 1, y vamos a sustituir x por el valor que tenemos acá. En este caso x toma el valor de 1. Muy bien. Entonces, x toma un valor de 1. Sería 2 por 1, 2. Muy bien. Ambos son positivos, entonces más por más, o positivo por positivo da positivo, ¿cierto? Signos iguales da positivo, por lo tanto quedaría 2 por 1, 2, más 1, entonces 2 más 1 nos daría 3. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que cuando x tiene un valor de 1, y toma un valor de, muy bien, y toma un valor de 3. Vamos con el siguiente, cuando x tiene un valor de 2. Entonces, tomamos nuestra función y igual a 2x más 1. Nuevamente la escribimos. Y vamos a sustituir el valor de x. El valor de x en este caso va a ser 2. Entonces, vamos a sustituir x por un valor de 2. Como son positivos, ¿cierto? 2 por 2, correcto, nos daría 4. Entonces 2 por 2, 4. Más 1, entonces 4 más 1, esto nos daría 5. Nos damos cuenta que cuando x tiene un valor de 2, y toma un valor de 5. Entonces acá en nuestra tabla de valores completamos que esto sería cuando x vale 2, tiene un valor de 2, y vale 5, tiene un valor de 5. Y para finalizar la última partecita, rápidamente, lo vamos a realizar por acá. Y igual a 2x más 1. Perfecto. Entonces, vamos a sustituir el valor de x. En este caso el valor de x es 3. Entonces quedaría y es igual a 2 por el valor de x más 1. ¿Cuál es el valor de x? Muy bien, sería 3. 2 por 3, esto nos daría 6. Entonces quedaría y igual a 6 más 1. 6 más 1, esto nos daría 7. Entonces y es igual a 7. Cuando x toma un valor de 3, entonces y tiene un valor de 7. Entonces lo vamos a colocar en nuestra tabla de valores. De esta manera, cuando sustituimos cada valor de x en nuestra función, es decir, en la ecuación, todos los valores de x se van reemplazando donde aparece la x. Entonces, si aquí está x, vamos a ir sustituyendo cada uno de los valores hasta obtener nuestra tabla de valores. Luego de la tabla de valores, vamos a realizar la representación gráfica en el plano cartesiano. Entonces, a partir de nuestra tabla de valores, la que construimos reemplazando y sustituyendo los valores de x, a partir de esa tabla de valores vamos a hacer la representación gráfica en el plano cartesiano.
Primeramente, quiero recordarles lo siguiente. Recuerden que el plano cartesiano debe tener su etiqueta de su eje horizontal o eje X, la variable independiente, el eje vertical o eje Y, la variable dependiente, con cada uno de sus valores. La distancia entre cada uno de ellos, ¿cierto? La escala a la que se debe manejar, esa distancia siempre debe ser la misma entre unidad y unidad para que la gráfica nos quede lo mejor posible. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes nos dicen que esta distancia es una unidad, esa misma distancia se debe mantener en cada una de las regiones del plano cartesiano. Eso hace que nuestra gráfica sea simétrica, que sea armónica. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a ubicar estas coordenadas, es decir, estas parejas que nos van a representar puntos en el plano cartesiano. Y luego, finalmente, las vamos a unir. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Primera coordenada. Primer punto, dice, cuando x tiene un valor de menos 3, entonces x, el valor en el eje x, es el eje horizontal, tiene un valor de menos 3, entonces nos ubicamos aquí en menos 3, y toma un valor de menos 5, ¿qué quiere decir? Perdón, cuando x toma un valor de menos 3, y toma un valor de menos 5, entonces menos 3 en x y menos 5 en y. Y aquí en este punto de acá sería el punto menos 3, menos 5. ¿Por qué? Son menos 3 en x y menos 5 en y. Bien, tenemos nuestro primer punto. Ahora, vamos con el siguiente punto. Con el punto que tiene menos 2 en x, entonces menos 2 en x y menos 3 en y. Menos 3 en y, entonces quedaría menos 2 en x y bajamos 3 unidades, quedaría menos 3 en y. Entonces aquí quedaría menos 2, menos 3. Entonces aquí sería nuestro siguiente punto. Vamos con el siguiente punto. Sería menos 1 en x y menos 1 en y. Entonces sería menos 1 hacia la izquierda, una unidad hacia abajo. Es decir, menos 1 sería en este punto de acá. Bien, no hay necesidad, y quiero hacer la aclaración, algunas personitas hacen toda la cuadrícula relacionando con unas líneas punteaditas la correspondencia entre menos 3 y menos 5, entre menos 2 y menos 3. Resulta que no hay necesidad. Recuerden que su cuaderno es cuadriculado, así que básicamente ya tienen las líneas. ¿Bien? Ok. Cuando x vale 0, es decir, aquí en este punto, y toma un valor de 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando x vale 0, y toma un valor de 1. Acá. Entonces, aquí sería el siguiente punto. Muy bien. Entonces ya hicimos menos 2, menos 3. Menos 1, menos 1. Muy bien. 0, 1. Ya lo hicimos, que sería este punto. Y ahora vamos con el siguiente. Cuando x tiene un valor de 1, y toma un valor de 3. Entonces, x1, y 3. Entonces vendríamos acá y este sería el siguiente punto. Muy bien, vamos con el siguiente. Cuando x tiene un valor de 2, y vale 5. Entonces 2 en x y subimos 5 en y sería acá en este punto. Y finalmente, cuando x toma un valor de 3, y tiene un valor de 7. Es decir, 3 en x y subimos 7 unidades en y. Listo. Cuando tienes cada uno de estos puntos, simplemente consiste en unirlos todos con una línea. Lo vamos a realizar. Lo vamos a hacer con una línea roja. Bien, entonces vamos a ubicar nuestra regla por acá y vamos a unir nuestros puntos. Muy bien. Si te das cuenta, en este caso la gráfica de la función resulta ser una línea recta, porque todos los puntos, ¿cierto?, son colineales. Entonces tenemos que es una línea recta. Pero ojo, no todas las funciones nos representan líneas rectas. En algunas ocasiones vamos a obtener líneas curvas.
¿vale? Así que si vas a hacer una función, la gráfica de una función, y te da una curva, no te preocupes. Algunas funciones nos dan una línea recta y otras pueden darnos líneas curvas. ¿Listo? Eso depende de la definición de cada función. Bien, en este caso, esta sería la función. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta nombrarla, bautizarla. ¿Cómo podemos bautizarla? ¿Cómo podemos nombrarla? Simplemente colocamos el nombre de la función. El nombre de la función era y igual a 2x más 1. Entonces, si se dan cuenta y si lo recuerdan, la función con la que hicimos la tabla de valores era y igual a 2x más 1. Lo único que tenemos que hacer es, al lado de la línea de la parte final de la gráfica, colocamos el nombre y igual a 2x más 1. De esta manera sabemos que esta función, que esta línea, representa esta función.